Presentado por Edmar Miguel Pavón Benavides, estudiante de la CUN, primer semestre de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. Lógica y Pensamiento Matemático 1. En este video trataremos los conjuntos de los números, la lógica proposicional y la relación de las temáticas con la utilidad en la vida diaria. Conjuntos de números: reales, enteros, racionales, naturales, irracionales. En este video vamos a dar una pequeña introducción a las nociones de conjuntos de números más significativas, siendo la más importante el conjunto de los números reales, que se denota por R. Pero antes, para llegar a los números reales, empezaremos por el conjunto de los números naturales. Se simbolizan con una N mayúscula y un doble perfil en su transversal. Los números naturales son los que desde el principio de los tiempos se han utilizado para contar. En la mayoría de países han adoptado los números arábigos, llamados así porque fueron los árabes quienes los introdujeron en Europa, pero fue en la India donde se inventaron. Se representan así. Los números naturales se caracterizan por dos propiedades. El número 1 es el primer número natural y cada número natural se forma sumándole 1 al anterior. Cuando restamos o dividimos dos números naturales, el resultado no es necesariamente un número natural, y por eso decimos que los números naturales no son cerrados respecto a estas dos operaciones. En cambio, sí son cerrados respecto a la suma y la multiplicación, es decir, la suma o multiplicación de dos números naturales da siempre como resultado otro número natural. El 0 no hace parte de este conjunto de números. Números enteros. Se simboliza con la letra Z mayúscula y con doble perfil en su diagonal. Cuando aparece la necesidad de distinguir unos valores de otros a partir de una posición de referencia, es cuando aparecen los números negativos. Por ejemplo, cuando desde el nivel 0, nivel del mar, queremos diferenciar por encima del nivel del mar o por debajo del mar, en las profundidades. O en el caso de las temperaturas positivas o bajo cero. Así podemos estar a 700 metros de altitud, más 700, o bucear a 10 metros de profundidad, menos 10. Y podemos estar a 25 grados, más 25, o a 5 grados bajo cero, menos 5. Para denotar los números negativos, añadimos un signo menos delante del número. En definitiva, el conjunto formado por los enteros negativos, el número 0 y los enteros positivos o naturales lo llamamos conjunto de los números enteros. Se puede escribir así. Los representamos en una recta numérica de la siguiente manera. Una propiedad importante de los números enteros es que son cerrados respecto a las operaciones de adición, multiplicación y sustracción, es decir, la suma, la resta y la multiplicación de dos números enteros da otro número entero. Nótese que el cociente de dos enteros, por ejemplo, 3 dividido entre 7, no necesariamente es un entero. Así la operación división no es cerrado respecto a los números enteros. Conjunto de los números racionales. Se simboliza con una Q mayúscula y doble perfil en sus laterales. Los números racionales son los números que resultan de la razón o división entre dos números enteros, expresado así. El resultado de un número racional puede ser un entero así, o bien un decimal así. Positivo o negativo. Además, entre los decimales pueden ser de dos tipos,
con un número limitado de cifras que llamaremos decimal exacto, así. O bien, con un número ilimitado de cifras que llamaremos decimal periódico, así. Se llaman periódicos porque en la parte decimal hay una o más cifras que se repiten. Si justo los números que se repiten comienzan a las décimas, los llamaremos periódicos puros, así. Mientras que en caso contrario los llamaremos periódicos mixtos, así. Obsérvese que todo número entero es un número racional, ya que por ejemplo 5 es igual a 5 sobre 1, por tanto n está contenido en z, que está contenido en q. Los números racionales son cerrados no solo respecto de las operaciones de adición, multiplicación y sustracción, sino también de la división, excepto por 0. Números irracionales. Se simbolizan con una I mayúscula y con un doble perfil en su vertical. Hemos visto que cualquier número racional se puede expresar como un número entero, un decimal exacto o un decimal periódico. Ahora bien, no todos los números decimales son exactos o periódicos y por tanto no todos los números decimales pueden ser expresados como una fracción de dos enteros. Estos números decimales que no son exactos ni periódicos se caracterizan por tener infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no se acaban nunca y no tienen un patrón de repetición. Obsérvese que el conjunto de números irracionales es el complementario del conjunto de números racionales. Algunos ejemplos de números irracionales son raíz de 2, pi, raíz cúbica de 5, donde por ejemplo pi es igual a 3,14, 15, 92, 65, 35 y continúa. Proviene de la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Números reales. Se simboliza con una R mayúscula con doble perfil en sus verticales y en su diagonal. El conjunto formado por los números racionales y los números irracionales se denomina conjunto de los números reales. Así pues, tenemos que R es igual a Q unión I. Tanto los números racionales como los números irracionales son números reales. Una de las propiedades más importantes de los números reales es poderlos representar por puntos en una línea recta. Se elige un punto llamado origen para representar el número 0 y otro punto comúnmente a la derecha para representar al 1. Resulta así de manera natural una correspondencia entre los puntos de la recta y los números reales, es decir, que cada punto de la recta representa un único número real y a cada número real le corresponde un único punto de la recta. Llamamos a esta recta la recta real. Lógica proposicional. Concepto de proposición. La lógica proposicional es un sistema formado cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas, representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. En la lógica proposicional, las proposiciones no se analizan, sino que se toman como un bloque y son elementos mínimos sobre los cuales opera esta rama de la lógica. Una proposición es una oración enunciativa, es decir, que afirma o niega algo, y que por lo tanto puede ser verdadera o falsa. Estas proposiciones serán representadas por las variables proposicionales o letras enunciativas que corresponden a las letras del alfabeto latino, empezando por la letra P, luego Q, R, S, etc. Una proposición es una sentencia simple, también conocida como proposición simple, que tiene un valor asociado, ya sea verdadero, B o falso, F. Por ejemplo,
Hoy es sábado. Hace frío. Proposiciones compuestas. Las proposiciones pueden combinarse para expresar conceptos más complejos. Esto es conocido como proposición compleja o compuesta, en la cual se unen proposiciones simples formando una compleja. Por ejemplo, hoy es sábado y hace frío. Cada una de estas afirmaciones es verdadera en condiciones diferentes. Dichas condiciones vienen dadas por las distintas conectivas lógicas. En la lógica proposicional, los conectivos lógicos son tratados como funciones de verdad, es decir, como funciones que toman conjuntos de valores de verdad y devuelven valores de verdad. Los conectivos lógicos son funciones que permiten combinar valores de verdad y entregar valores de verdad. Esto se puede visualizar mediante una tabla que entregue los valores de verdad que la función devuelve con todas las combinaciones posibles. Tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. Las tablas de verdad son, por una parte, uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos y claros. Entender bien las tablas de verdad es en gran medida entender bien a la lógica formal misma. Fundamentalmente, una tabla de verdad es un dispositivo para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de enunciados del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje del cálculo proposicional. Si son tautológicas, contradictorias o contingentes. ¿Cuáles son sus condiciones de verdad? ¿Cuál es su rol inferencial, es decir, cuáles son sus inclusiones lógicas y de qué otras proposiciones se siguen lógicamente? El procedimiento para construir una tabla de verdad es sencillo y relativamente mecánico. Es necesario primero simbolizarlo, es decir, determinar qué fórmula del lenguaje proposicional muestra su fórmula lógica, y luego elaborar la tabla de verdad de dicha fórmula. Si al aplicar el método de tablas de verdad encontramos que una fórmula es tautológica, presumimos que ella es una verdad lógica del cálculo proposicional, es decir, que es lógicamente válida, lógicamente verdadera o verdadera con necesidad lógica. Por lo tanto, el uso de las tablas de verdad como método para demostrar que algo es lógicamente necesario presupone ciertas tesis sobre la verdad y las necesidades lógicas. Cada uno de los pasos y cada una de las características de las tablas de verdad representan una tesis lógica sustancial. Tautologías, contradicción y contingencia. Tautología. Una proposición compuesta es una tautología si es verdadera para todas las asignaciones de valores de verdad para sus proposiciones componentes. Dicha otra forma, su valor verdadero no depende de los valores de verdad de las proposiciones que la forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. Contradicción. Se entiende por proposición contradictoria o contradicción aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad su valor simple es falso. Dicho otra forma, su valor f no depende de los valores de verdad de las proposiciones que lo forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. Contingencia. Se entiende por verdad contingente o verdad de hecho aquella proposición que puede ser verdadera o falsa. Combinación entre tautología y contradicción, según los valores de las proposiciones que la integran.